Bueno, agradezco el que se me haya invitado para cerrar esta serie con un análisis crítico del análisis económico del derecho. Ustedes ya han visto previamente, ¿no? Diversos planteamientos del llamado análisis económico del derecho, y aquí vamos a hacer un análisis crítico de ese conjunto. Claro está que será una vista panorámica. Entonces, la forma en que lo voy a manejar es que voy a explicar los puntos de análisis crítico y al final, pues si alguno quiere dirigirme preguntas, pues ahí me las van dirigiendo, ¿no? Listo, entonces iniciamos con esto. He querido titular a esta ponencia Crítica al análisis económico del derecho. El análisis económico del derecho es una forma particular de aplicación del análisis económico, asumiendo la racionalidad económica de enfoque neoclásico, tipo Homo economicus, o a veces con tintes neoinstitucionalistas, aplicado a la cuestión jurídica. Entonces, en esta ponencia vamos a realizar una crítica del llamado análisis económico del derecho. Para esto, como es mi costumbre, vamos a ir a lo largo de unas secciones a partir de citas de fuentes académicas que nos permitan ilustrar el análisis rigurosamente. Pues bien, vamos a la primera sección. 1. ¿Qué es el análisis económico del derecho? Vamos a refrescar la memoria o vamos a establecer el punto de partida de aquello que vamos a cuestionar. Así, por ejemplo, Jason Baruas, en su artículo The Economic Analysis of Law in New Zealand, publicado en New Zealand Institute for the Study of Competition and Regulation, 2005, páginas de la 5 al 6, apunta. El análisis económico del derecho es una, dice, cito, disciplina que aboga por el análisis económico de la ley, siendo que las reglas legales son sujetas al análisis costo-beneficio para determinar si un cambio de una regla legal a otra incrementará o reducirá la eficiencia en la asignación. Entonces vemos que en el análisis económico del derecho está como supuesto implícito la noción de homo economicus, o sea, del ser humano como un ser que tiene una racionalidad que funciona en términos de cálculo maximizador individualista. Entonces, esa misma lógica se aplica no solo al análisis de mercados como peras y naranjas, sino en este caso al análisis de la ley. Y por tanto, se van a examinar los dispositivos legales bajo la lógica del costo-beneficio, entendiéndose que costo-beneficio no se reduce meramente a costo monetario o beneficio monetario. No todos los costos en los que incurrimos son costos monetarios. Por ejemplo, cuando nosotros vemos un video en Internet, aunque lo veamos gratuitamente, ya hay un costo. Por ejemplo, el costo del tiempo. O sea, estamos aplicando un tiempo, un esfuerzo físico, estamos desgastando nuestra vista. Y sobre todo, los economistas señalarían un costo de oportunidad. El costo de oportunidad es aquella mejor alternativa que se deja de lado por hacer algo. Así, por ejemplo, si yo elijo estudiar en la universidad, en vez de ya meterme al mercado laboral, por ejemplo, a hacer taxi, podría decirse, bajo este ejemplo simplificado, que mi costo oportunidad sería que no estoy haciendo taxi. Entonces, los ingresos que yo habría podido obtener haciendo taxi, en vez de estar estudiando en la universidad, serían mi costo oportunidad. O también podría plantearse la inversa para el taxista, ¿no? Un taxista, por ejemplo, un joven de 21 años que se dedique a hacer taxi, podría estar estudiando algo, ¿no? Formándose en algo para obtener cualificaciones que luego le permitan obtener un mayor ingreso. Entonces, si elige hacer taxi, su costo de oportunidad es que no está estudiando. Entonces, aun cuando no haya costos monetarios explícitos, existen costos en términos de tiempo, esfuerzo, estrés, desgaste físico y también costos de oportunidad.
Lo mismo los beneficios. Cuando hablamos de beneficio, en la lógica costo-beneficio, no se reduce esto necesariamente al beneficio monetario. Claro que cuando hablamos de los beneficios de una empresa, sí hablamos de los beneficios cuantificables monetariamente, normalmente en el sentido contable. Pero también se puede hablar de beneficios en el sentido amplio. Así, por ejemplo, el que una población esté mejor alimentada es un beneficio, aun cuando eso no lo podamos trasladar directamente a dinero o no lo podamos transformar bajo una equivalencia fácil, ¿no? Entonces, notemos que es propio del análisis económico del derecho hacer el análisis de la ley, de lo jurídico, bajo una lógica de costo-beneficio. Y asimismo bajo una lógica de eficiencia, porque se habla, en la definición que había leído, de incrementar o reducir la eficiencia en la asignación. Entonces hay que buscar la máxima eficiencia posible, lograr el máximo beneficio al menor costo. Esa sería la lógica de este análisis costo-beneficio maximizador bajo una racionalidad neoclásica tipo Homo economicus. Asimismo, acá en Perú tenemos pues un teórico que resulta bastante relevante en las discusiones en habla hispana sobre el análisis económico del derecho, que es Alfredo Bullard. En su artículo académico Esquizofrenia Jurídica, el impacto del análisis económico, publicado en la revista Temis, número 44, 2002, página 20, dice: algunos juristas crean leyendas sobre el análisis económico del derecho. Sin embargo, el análisis económico del derecho es algo más sencillo de lo que parece. Se trata de una metodología, o más concretamente, de la aplicación del método económico para entender a las instituciones jurídicas. Entonces, es un poco la idea de extender la lógica del análisis económico a todos los campos. Un pionero de esta idea es Gary Becker. O sea que el esquema de costo-beneficio del ser humano, maximizador de utilidad, sujeto a restricciones, se puede aplicar no solo a transacciones de mercado o transacciones monetarias, sino a prácticamente todos los aspectos de la vida humana, es algo que propugna Gary Becker, Premio Nobel de Economía de 1992. En su libro Tratado sobre la Familia, por ejemplo, él aplica una lógica económica para analizar cuestiones como el tomar la decisión de casarse o divorciarse o tener hijos, etc. De hecho, hay quienes han extendido bastante el análisis económico a campos más allá de lo que llamaríamos específicamente económico. El propio Gary Becker, de hecho, tiene un famoso paper titulado Crimen y Castigo, ¿no? En inglés, el paper original. Y lo que plantea es que los individuos que realizan actos criminales, por ejemplo, los ladrones, hacen un análisis costo-beneficio para ver hasta cuándo van a robar, si es que van a robar o no van a robar, cuánto es que van a robar, etc. En otras palabras, un acto como robar estaría dado por una lógica costo-beneficio. Entonces eso, ¿no? Se ha venido extendiendo cada vez más la idea de aplicar de forma omnipresente, ubicua, el análisis económico. De hecho, les voy a comentar de un paper que creo que es muy llamativo, muy llamativo. El paper, le voy a dar el título completo con la referencia, ustedes lo pueden buscar en internet. Análisis económico de la infidelidad sexual. El autor de este paper es el profesor Juan León Mendoza y el paper ha sido publicado en la revista Pensamiento Crítico, volumen 8, en el año 2008, de las páginas 143 a 157, pueden leer el artículo. Y en el abstract, él dice lo siguiente. Resumen. Mediante la formulación de un modelo de corte microeconómico, se analiza el fenómeno de la infidelidad sexual de la población masculina. La infidelidad sexual es un acto racional y se efectúa bajo una lógica maximizadora de beneficios, bienestar o placer, sujeto a restricciones o costos. Si el beneficio marginal que reporta la infidelidad es mayor que el costo marginal, entonces el individuo tenderá a incurrir en actos de infidelidad sexual hasta el punto en que el costo marginal sea igual al beneficio marginal. Entonces, vemos cómo esta idea de la lógica de costo, beneficio, eficiencia, maximizar, etcétera, se llega a aplicar incluso a este asunto como que el ser o no ser infiel o cuán
cuántas veces va a ser infiel uno se determinase por una suerte de cálculo económico, costo-beneficio de procesar la información y tomar decisiones. Entonces, es un poco lo que algunos han llamado el imperialismo de los economistas, la idea de que con la lógica económica se quiere atrapar todo. Pues bien, el análisis económico del derecho cae dentro de las extensiones de esa tendencia. De ahí que Bullard señale que el análisis económico del derecho al final no es una cosa tan compleja que haya que mistificar demasiado. No lo estoy diciendo yo, lo dice este autor, que es un partidario, fuerte partidario del análisis económico del derecho. Dice que al final de cuentas es algo sencillo, y vuelvo a citar sus palabras. Se trata de una metodología, o más concretamente la aplicación del método económico para entender las instituciones jurídicas. Entonces es eso, así como Becker aplica este análisis económico, costo-beneficio, con análisis marginales de costo marginal, beneficio marginal, a cuestiones como el matrimonio, o el tener hijos, o el crimen, o el profesor Juan León Mendoza aplicándolo a la infidelidad sexual, pues eventualmente, ¿por qué no?, aplicarlo al derecho. Y esto es lo que constituye el análisis económico del derecho. Pues bien, hasta aquí presentado lo que es el análisis económico del derecho y su contexto. Pero el objeto de esta conferencia es realizar un análisis crítico de esto. Así que las siguientes secciones se abocan a ello. Sección 2. ¿Somos homo economicus? Como pregunta. Desde ya, en la primera sección expliqué que el análisis económico del derecho presupone la lógica de homo economicus, es decir, que los seres humanos actuamos con una racionalidad que se entiende bajo un esquema individualista optimizador, es decir, de buscar el máximo beneficio al mínimo costo. Y con lo que técnicamente se llama racionalidad completa, es decir, procesar correctamente toda la información disponible. Otra cosa es que tal vez no tengas toda la información disponible o que por algún accidente puedas tener información falsa. Pero toda la información disponible, si tú la tienes, la vas a procesar correctamente, según el esquema del Homo economicus. Y si se piensa que soy yo el que está imponiendo la idea de que el análisis económico del derecho se basa en el Homo economicus para luego criticarlo por ello, porque voy a hacer eso, antes de pensar que yo estoy imponiendo eso, permítame citarles a Richard Posner, que es un exponente del análisis económico del derecho, quien admite lo siguiente, abro cita: una de las principales críticas más comunes al análisis económico del derecho es que descansa sobre el supuesto no realista de que la gente es maximizadora racional de su propio interés. Esto lo dice en su artículo Usos y abusos de la teoría económica en el derecho, ¿no? En el libro Derecho y Economía, editado por Andrés Romer, una revisión de la literatura, Fondo de Cultura Económica, México, 2000, página 83. Entonces, claro, este autor reconoce que una de las críticas que desde ya se plantean al análisis económico del derecho es precisamente que descansa sobre suponer que los seres humanos somos como homo economicus. Pero eso es altamente cuestionable. De hecho, en el año 2019, junto con mi amigo, el profesor Alberto Ruiz Villaverde, de la Universidad de Granada, publicamos en la revista The American Journal of Economics and Sociology un artículo de análisis crítico del Homo economicus. Desde 5 enfoques, tomamos 5 paradigmas de economía alternativos, que sería la economía institucional, la economía política, la economía ecológica, la antropología económica y, a ver cuál está, y la economía conductual, claro está. Tomamos esos 5 paradigmas para realizar un análisis crítico del Homo economicus, concluyendo que en realidad el esquema neoclásico de Homo economicus que presupone el análisis económico del derecho es sumamente deficiente a nivel teórico y empírico. Entonces ahí hay una dificultad, ¿no? En ese sentido, hay que decir que para tomar el primer lado de los paradigmas que referíamos en ese paper, la economía conductual como una rama de la economía que tome en cuenta los aportes de la psicología para entender el comportamiento de la gente, lo que ha encontrado es que si se define la racionalidad bajo el enfoque neoclásico tipo Homo economicus, y como digo, es lo que presupone el análisis económico del derecho, habría que decir, más bien, viendo cómo los seres humanos actuamos en la realidad, que somos
predeciblemente irracionales. Y si les parece fuerte esa clasificación, pues resulta que uno de los más reputados teóricos de la economía conductual a nivel mundial, Dan Ariely, plantea esto y tiene un libro con ese título, Predictably Irrational. Y yo les recomiendo bastante conseguir ese libro. Lo que él hace es mostrar múltiples hallazgos de análisis experimentales y de experimentos de campo y de observaciones sobre la conducta real de los individuos que muestran que no actúan con una lógica de racionalidad calculadora realmente. Entonces, la economía conductual en gran parte nos muestra que no somos homo economicus. Al respecto, comentando una conversación que tuve con el Premio Nobel de Economía Robert Aumann, Premio Nobel de Economía en 2005, tuve la oportunidad de hablar con él en una reunión en Alemania. Comentando esa conversación en mi libro La economía irracional, en la página 206, apunto. Comencemos entendiendo lo que son los heurísticos. Básicamente podríamos definirlos como reglas que inventa nuestra mente para tomar decisiones de modo simplificado. Ese es el sentido de highly economical de la cita de Tversky y Kahneman, y no nada que tenga que ver directamente con la teoría económica. Por ejemplo, cuando uno dice, hay un 80% de probabilidades de que pase este examen, eso es un heurístico. No se está basando en un cálculo lógico racional específico, sino en una regla simplificada útil para organizar el pensamiento y la acción. De ahí que siempre sean porcentajes redondos, como 80%, y nunca 81.356% o 75.123%. Pues bien, estos heurísticos están precisamente afectados por sesgos cognitivos. De hecho, hasta pueden comprenderse como un producto de ellos. Y los sesgos cognitivos, que implican distorsiones de percepción, no son algo raro que ocurra solo a algunas personas. De hecho, la Encyclopedia of Human Behavior explícitamente los define como errores sistemáticos en el juicio y proceso de decisión comunes a todos los seres humanos. Fin de cita. ¿Qué les quiero decir con esto, entonces? Que los teóricos conductuales lo que han hallado es que los seres humanos tenemos un conjunto de sesgos en nuestra forma de ver las cosas y tomar decisiones también en el ámbito jurídico, o escribir leyes o aplicar leyes, así que todo esto aplica también para lo jurídico, que en realidad se desvían del patrón de racionalidad neoclásico. Esta es como una suerte de racionalidad práctica alterna, pero ya no sigue la lógica costo-beneficio maximizadora, individualista, calculadora, procesadora, pertinente, toda la información disponible que plantean o que requieren los teóricos neoclásicos en esto que sería base del análisis económico del derecho. Dicho eso, voy a pasar a una tercera instancia crítica. Sección 3. El problema del individualismo metodológico. Miren, el individualismo metodológico es que cuando analizamos ciertos fenómenos en ciencias sociales, en lugar de analizarlos en términos de instancias, por decirlo así, agregadas, grupales, colectivas, como hablar del país, la nación, la sociedad, el Estado, decimos no. A final de cuentas, la instancia de análisis a partir de la cual se construye todo lo demás es el individuo. Entonces, hay paradigmas sociológicos colectivistas, ¿no? Como el marxismo, por ejemplo. El marxismo utiliza categorías de análisis como clases, ¿no? En su análisis del capitalismo habla de la clase obrera o proletarios y la clase capitalista o los burgueses. Entonces, la unidad de análisis del marxismo son clases sociales que están en lucha, en conflicto, ¿no? La llamada lucha de clases, de las cuales hablaban Marx y Engels en el Manifiesto Comunista de 1848. Eso es por citar un ejemplo de un esquema de constructivismo, perdón, de colectivismo sociológico, ¿no? A nivel metodológico. Pero por el otro extremo, así como Marx es colectivista metodológico, tienes a los teóricos, por ejemplo, de la escuela austriaca, que son individualistas metodológicos, o a los economistas neoclásicos, y en consecuencia, dado que el análisis económico del derecho no es más que una forma aplicada de economía neoclásica, con ciertos tintes neoinstitucionalistas, lo que tenemos en este paradigma es un análisis de individualismo metodológico. O sea, la unidad de análisis es el individuo. Ahora bien,
Creo que todos entendemos la obviedad de que los grupos están compuestos por individuos. Eso no es mayor misterio. Pero lo que hace el individualismo metodológico en ciencias sociales es poner al individuo como la unidad fundamental de análisis y entender todas las demás categorías en función del individuo y no al individuo en función de las demás categorías. En cambio, hay otros paradigmas de cómo contemplar las cosas como el constructivismo sociológico. Hay formas de constructivismo sociológico en donde tú puedes entender a la sociedad en función del individuo y a los individuos en función de la sociedad, donde se dan dinámicas más complejas de constitución de la individualidad y constitución de la sociedad, de ida y vuelta, bidireccionales. En cambio, en el individualismo metodológico es como que el análisis del individuo son los bloques de ladrillos y vas juntando simplemente esos bloques para construir algo como si fuesen Legos. Y quiero que se tome más en cuenta la analogía de Legos que construir una casa, ¿ya? Porque una casa implica más elementos como poner fierros, varillas, cemento alrededor y no, en el individualismo metodológico o en el análisis sociológico basado en el individualismo metodológico es como que las explicaciones se dan a partir de los individuos como piezas de Lego, ¿no? Y cuando ustedes estudian análisis económico del derecho, en gran parte se estudia así, o sea, en términos de individuos, conflictos de individuos, derechos de propiedad, derechos individuales, derechos privados, etc. Y si se discute lo público o lo social, es en términos de un análisis con sesgo o enfoque individualista. Pues bien, al respecto dice Eduardo Hernando Nieto, licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctor en Filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en su artículo ¿Por qué no debemos elegir el análisis económico del derecho?, publicado en la revista Temis, número 37, 1998, página 136, cito. El análisis económico deriva sus fundamentos de la perspectiva racionalista e individualista, procedente del contexto anglosajón. Esto significa que el punto de Arquímedes de esta teoría no era otro que el atomismo político o individualismo metodológico, en donde se entendía que la parte, individuo, era anterior al todo, sociedad, y por ende lo antecedía y determinaba. Por lo tanto, este enfoque partía, como sus mentores lo decían, del hombre autónomo y racional, que iba a llevar adelante un contrato social que significara, por cierto, una maximización de sus intereses. Fin de cita. Así, si ustedes prestan atención un poco a la estructura política implícita en el análisis económico del derecho, muchas veces se asume que las instituciones son fundadas o al menos funcionan como si hubiese una suerte de contrato social. O sea, como una suerte de acuerdo del cual hubiéramos participado libremente el conjunto de individuos. Y no es el caso, ese no es el caso. Nosotros vivimos en instituciones dadas que nos condicionan, muchas veces determinadas por razones de inercia histórica, relaciones de poder, coyunturas geopolíticas, etcétera, que no tienen que ver nada con acuerdos sociales de los individuos dentro de un marco democrático o algo así, ¿no? Entonces, hay que cuestionar al análisis económico del derecho a nivel metodológico por presuponer ese enfoque individualista. En mi libro La economía irracional, de la página 37 a la 38, cuestiono el individualismo metodológico con las siguientes palabras. Cito. Comencemos entonces con el primer presupuesto, el de individualismo sociológico, de acuerdo con el cual los individuos forman su subjetividad de modo independiente y previo a lo social. A esto le opondremos una visión de construcción social de la subjetividad, el constructivismo sociológico. Se entiende por constructivismo aquel enfoque de la sociología que busca superar la pareja de conceptos dicotómicos que está heredado de la vieja filosofía social, tales como las oposiciones entre idealismo y materialismo, sujeto y objeto, individual y colectivo, etc. Con el objeto de aprender, o sea, captar, ¿no?, las realidades sociales de modo integrado, entendiéndolas específicamente como construcciones históricas y cotidianas de actores individuales y colectivos. Construcciones que, si bien no niegan la individualidad, van más allá de esta y del mero entendimiento de lo social como una suma de individuos separados. De este modo, se postula que los hombres hacen su propia historia, pero bajo las condiciones que les vienen dadas,
O, como lo habría expresado de modo sumamente elocuente el filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, ¿no? Jean-Paul Sartre, ¿no? Jean-Paul Sartre, un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. O sea, el hombre sí tiene libre albedrío e individualidad, pero los ejerce desde un marco histórico-social que le viene dado y lo condiciona. Así, nuestro planteamiento supera a la vez tanto el sociologismo de Emile Durkheim, que valoriza lo colectivo a expensas de lo individual, como el individualismo de los economistas neoclásicos. Entre paréntesis, yo añadiría, y de los partidarios del análisis económico del derecho. Sigo la cita. Que valoriza lo individual a expensas de lo colectivo. Lo precedente se da en virtud de que aquí manejamos una epistemología holística, conforme a la cual los fenómenos sociales, y por ende todos los fenómenos económicos, deben entenderse siempre como realidades complejas, en que el todo está implicado en las partes y las partes en el todo. Entonces, muchas veces sucede que en el análisis económico del derecho, con un individualismo metodológico o sociológico, se dejan de lado o se desdeñan o se reduce meramente a la elección individual factores condicionantes a un nivel macro o colectivo, a nivel histórico, geopolítico o de relaciones de poder. Y eso, pues, no es una buena forma de análisis, dejar de lado o pretender reducir a términos individuales elementos tan fuertes, ¿no? Vamos ahora a una cuarta sección. Esta es un poquito más amplia. Problemas con el teorema de Coase, ¿no? El que se escribe el teorema de Coase. El teorema de Coase es un punto sumamente importante en el análisis económico del derecho. O sea, estoy seguro que en ponencias anteriores ya les han hablado muchas veces del teorema de Coase y de seguro habrán tenido una o dos dedicadas específicamente al teorema de Coase o aspectos derivados del mismo. Entonces, podríamos decir que el teorema de Coase es como una piedra de toque o una suerte de elemento de núcleo fuerte, para hablar en términos de la epistemología lacatiana, del análisis económico del derecho. Ojo, yo estoy utilizando aquí algunos términos técnicos, ¿no? Ya ven que hablo sociologismo, constructivismo, epistemología lacatiana, etcétera, porque en tanto esta se trata de una ponencia para un ciclo en donde se ha venido hablando del análisis económico del derecho, y siendo mi ponencia la última, cerrando con el análisis económico, pues yo entiendo que el público al que yo estoy hablando aquí es un público pues más especializado, ¿no? Pero igual, si hay algo que no se entiende o lo que sea, o quieren que amplíe, yo con gusto lo hago, ¿no? Quienes, por ejemplo, sigan mi actividad en espacios como mis conferencias publicadas en canal de YouTube o entrevistas, pues yo puedo ser más coloquial y explicar las cosas más sencillito, pero también puedo ponerme más técnico, ¿no? Y como aquí estamos en un marco ya de una última sesión de un conjunto de ponencias académicas en torno a este mismo tema, análisis económico del derecho, y en tanto hay un público especializado, pues hablo un poquito más en términos especializados, ¿no? Pero como digo, si por ahí algunos términos que yo estoy diciendo requieren que lo amplíen más, cuando vayamos a la parte de preguntas, pues lo ampliaremos, ¿no? Bueno, vamos a comenzar primero, para evitar falacias de hombre de paja, definiendo bien el teorema de Coase. Y vamos a ir al autor original, a Ronald Coase, Premio Nobel de Economía en 1991. En su famosísimo artículo The Problem of Social Cost, o sea, el problema del costo social, publicado en The Journal of Law and Economics, volumen 3, 1960, de las páginas 1 a 2, nos explica lo siguiente el autor. Cito: este artículo se ocupa de las acciones de las empresas que tienen efectos nocivos sobre otros. El ejemplo estándar es el de una fábrica cuyo humo tiene efectos nocivos para quienes ocupan las propiedades vecinas. El análisis económico de tal situación generalmente se ha realizado en términos de una divergencia entre el resultado privado y social de la fábrica, siendo que los economistas han seguido en gran medida la propuesta de Pigou en The Economics of Welfare. Traducido sería La economía del bienestar, ¿no? Un famoso libro de Pigou. Sigo citando el abstract de Ronald Coase. Las conclusiones a las que este tipo de análisis parece haber llevado a la mayoría de los economistas es que sería deseable responsabilizar al propietario de la fábrica por los daños causados a los afectados por el humo,
O alternativamente, imponer un impuesto al propietario de la fábrica en función de la cantidad de humo producido y equivalente en términos monetarios al daño que causaría, o finalmente, excluir la fábrica de los distritos residenciales y presumiblemente de otras áreas en las que la emisión de humo tendría efectos nocivos para otros. Mi opinión es que los cursos de acción sugeridos son inapropiados. Fin de cita. Entonces, vamos a recapitular, miren. Pongámoslo en términos de ustedes mismos, para que se den claramente cuenta de la naturaleza del asunto. Imaginen que ustedes viven, y en alguno de los casos ustedes puede ser real, cerca de una zona industrial o cerca de una fábrica, y que esa fábrica emite smog, emite pues contaminación del aire, y que el respirar eso les afecta la salud de sus padres, de sus hijos, de sus hermanos, etcétera, ¿no? Entonces tenemos ese problema. Tenemos una empresa privada, acá no estamos hablando del Estado, sino una empresa privada generando en medio de su actividad privada, por ejemplo, imagínate que produzca automóviles o que produzca bicicletas o tornillos, ya. En medio de su actividad privada de producción, esta empresa privada genera una externalidad negativa. Es como los economistas solemos referirnos a esto, ¿no? Una externalidad negativa es un efecto nocivo que se genera o perjudicial que se genera sobre terceros. Por ejemplo, suponte que alguien compra tornillos y esta empresa fabrica tornillos. Entonces la empresa es un ofertante en el mercado, oferta tornillos, y los que compran los tornillos son los demandantes. Entonces hay una interacción oferta y demanda. Pero suponte que tú no compras tornillos, ¿ok? Si tú no compras tornillos, tú no eres parte de la transacción privada de mercado en que esta empresa vende tornillos y otra gente compra tornillos. Tú no eres parte. Pero la producción de esa empresa privada te afecta, porque está generando unas emisiones contaminantes que afectan tu salud. Entonces, clásicamente, la solución que proponen teóricos como Pigou sería ponerle un impuesto a la empresa para que produzca menos y reducir la cantidad de efecto nocivo, y un impuesto que pueda compensar por el daño social que se está ocasionando con las emisiones. Otra opción sería prohibir que operen determinadas áreas de la ciudad y decir, no, en zonas residenciales no va a haber empresas que realicen emisiones contaminantes, solo pueden estar en las afueras de la ciudad o en ciertas zonas especiales de la ciudad. Esas son las soluciones clásicas en las que se podría pensar. O que la empresa tenga que ofrecer una compensación, por ejemplo, una compensación monetaria a los ciudadanos en torno a donde está ubicada su fábrica. Esas son las opciones clásicas, pero lo que dice Ronald Coase es que le parecen inapropiadas, y él va a plantear otro esquema. Y el esquema de Ronald Coase, siguiendo la lógica de individualismo metodológico, es que los individuos, que pueden organizarse si quieren, pero seguirán siendo un agregado de individuos que lleguen a acuerdos individuales, pero que los individuos van a entrar a transar con la empresa, y que la empresa, como persona jurídica individual, va a transar con los individuos y van a llegar a un acuerdo privado para resolver el asunto. Y que eso sería lo más eficiente. Al respecto, lo reseña así la Enciclopedia Británica, en su artículo The Coase Theorem. De acuerdo con el teorema de Coase, frente a las ineficiencias del mercado resultantes de las externalidades, los ciudadanos privados o las empresas pueden negociar una solución socialmente deseable y mutuamente beneficiosa, siempre que no haya costos asociados con el proceso de negociación, lo que técnicamente los economistas llamamos costos de transacción. Sigo citando. Se espera que el resultado se mantenga independientemente si el contaminador tiene derecho a contaminar o si el ciudadano promedio afectado tiene derecho a un medio ambiente limpio. O sea, nota lo que plantea Coase. O sea, acá el resultado al que se llegue con la eficiencia, tipo análisis económico del derecho, es independiente de quién tenga los derechos, ¿no? O mejor dicho, no, perdón, para ser más exacto, de si hay un derecho a contaminar o si hay un derecho a respirar un aire limpio. Sigo citando. Considera el ejemplo en el que los padres se enfrentan a costos de atención de salud altísimos, como resultado del aumento de la actividad industrial. Según el teorema de Coase, el contaminador y los padres podrían negociar una solución al problema de las externalidades, incluso sin la intervención del gobierno. Por ejemplo, si el marco legal en la sociedad le diera a la empresa el derecho de producir contaminación,
Los padres con hijos enfermos posiblemente podrían considerar la cantidad que están gastando en facturas médicas y ofrecer una suma menor a la empresa a cambio de un nivel reducido de contaminación. Eso podría ahorrarle dinero a los padres en comparación con sus costos de atención médica, y la empresa puede verse más que compensada por los mayores costos que puede traer una reducción a las emisiones. O sea, supongan un escenario como el siguiente. Tenemos una vecindad con 100 padres de familia que tienen que pagar altos costos médicos para sus hijos porque sus hijos están respirando aire muy contaminado de una empresa que está cerquísima y fabrica y genera estas emisiones. Digamos que cada uno de los padres gasta en costos médicos, digamos, por hacer un cálculo agregado, $10,000, ya. Entonces se ponen de acuerdo estos 100 padres y eligen darle $9,000 cada uno de ellos. Entonces sería $9,000 por, dije 100 padres, ¿no? O sea, 100 hogares. Entonces, 9,000 por 100, ¿no? Cada uno, $9,000, pero los 100 padres, entonces 9,000 por 100 que se dé a la empresa. Entonces, van, se organizan, por ejemplo, y deciden decirle a la empresa, mira, cada uno de nosotros, de las 100 familias, te vamos a pagar $9,000 para que tú dejes de contaminar. Ahora bien, si a la empresa le conviene y si a la empresa le es mejor recibir $9,000 de cada uno de estos 100 padres en lugar de seguir contaminando, la empresa llegará a un acuerdo con esos padres y dejará de producir o dejará de realizar las emisiones o verá cómo se las arregla, ¿no? Y se llegará a un acuerdo privado eficiente sin la intervención del Estado, ¿no? Sigue diciendo el artículo en la Enciclopedia Británica. Si son los padres los que tienen derecho a un aire limpio y seguro para sus hijos, este suele ser el caso, entonces la empresa podría ofrecer a los padres una suma de dinero a cambio de permitir un mayor nivel de contaminación en la zona. Siempre que la suma ofrecida sea menor que el costo de reducir las emisiones, la empresa estará mejor. Entonces, te planteo otra lógica para el caso. Imagínate que la empresa diga a los padres, ¿saben qué? Nosotros queremos seguir produciendo y vamos a seguir produciendo tornillos y vamos a seguir realizando emisiones porque nos es más beneficioso seguir produciendo, pero como ustedes tienen derecho a un aire limpio, a cada uno de ustedes le vamos a dar $11,000. Entonces, bajo la lógica del análisis económico del derecho, individualista, maximizadora, tipo económico, los padres tendrían que aceptar, porque si los costos médicos en los cuales incurren con sus hijos son de $10,000, y la empresa les ofrece $11,000, pero va a seguir contaminando, los padres dirán, bueno, entonces yo tengo $11,000, con $10,000 cubro los costos médicos de mi hijo y me quedan $1,000 para, no sé, irme de paseo o comprar lo que sea, o comprarle útiles a mis hijos, qué sé yo, ¿ya? Y deberían aceptar, siendo racionales, ¿no? Eso es lo que plantearía el teorema de Coase en este caso. Sigo citando. En cuanto a los padres, si la suma de dinero compensa con creces los costos de atención médica que enfrentan con niveles más altos de contaminación, es posible que también prefieran el resultado negociado. Así que esto que les acabo de decir está reflejado ahí directamente en la cita, que no está criticando el teorema de Coase. Hasta ahora no lo hemos criticado, lo estamos explicando. Solo lo único que estoy haciendo es explicándolo. Pero creo que con el solo hecho de explicarlo, ya se va vislumbrando lo cuestionable que es esto. Y vamos a pasar entonces ya de forma explícita, porque lo he venido como haciendo implícitamente en cierto modo, pero procurando ser exacto y riguroso en explicar el teorema. Claro que está por medio de un ejemplo, ¿no? Pero tengo ahí la cita de Coase o una reseña en la misma Enciclopedia Británica, que es una fuente académica seria, pero vamos a la crítica explícita. Y vamos a hablar en primera instancia del problema de la justicia. Si vamos a hacer análisis del derecho, y si no nos reducimos a un positivismo jurídico ramplón, podemos tener en cuenta la noción de justicia y preguntarnos, ¿esta situación es justa? Por más de que haya un acuerdo eficiente con dinero entre los padres y la empresa, ¿esta situación es justa? Podemos preguntarnos eso. Y al respecto, el académico E.J. Mishan, uno de mis economistas favoritos, profesor de la London School of Economics, no estoy hablando de cualquier loquito,
En su libro Los costes del desarrollo económico, editorial Orbis, Barcelona, 1983, páginas de las 59 a las 60, dice esto. Sin embargo, pueden aducirse 3 objeciones de peso a la solución de tipo laissez-faire, o sea, una solución de tipo libre mercado, ¿no? Dejar hacer, dejar pasar. Primeramente, los costes de decisión que se hayan implicados en el logro de un acuerdo para frenar los efectos de rebosamiento, o sea, las externalidades negativas serían, ¿no? Son excesivamente pesados. Entonces, en primer lugar, señala que suele haber costos de transacción altos. No necesariamente costos monetarios, pero, por ejemplo, que los 100 padres de una localidad se pongan de acuerdo para poder ofrecer ese trato a la empresa es difícil. Eso no es sencillo y ya implica un costo. No piensa en costo solo en términos monetarios. En ocasiones los costos monetarios pueden ser altos. Ahora, acepto que esta primera crítica no es decisiva contra el teorema de Coase porque lo único que estaría diciendo es que el teorema de Coase no podría cumplirse en la gran mayoría de casos, nada más. Aunque es una crítica relevante a nivel realista, pero a nivel teórico el propio teorema de Coase parte del supuesto de que los costos de transacción sean ínfimos o nulos, ¿no? Pero de todas maneras es relevante este primer apunte, porque el hecho de que en la gran mayoría de problemas los costos de transacción implicados puedan ser elevados, es muestra de que pretender organizar nuestras sociedades con análisis económico del derecho, tipo teorema de Coase, va a ser en la práctica muchas veces inviable. Pero vamos a algo más sustancioso de esta crítica y sigamos leyendo lo que dice Mishan. Cito. En segundo lugar, la mayoría de los principales efectos que afectan a la salud y el bienestar recaen en los grupos de menor riqueza de la comunidad, aquellos que de hecho son los que menos pueden sostener una reducción de su bienestar. Freno la cita ahí. Pensemos en nuestro país, Perú, y más específicamente aquí donde estamos ubicados en la capital, Lima. Piensen, ¿en dónde se da más la situación de que haya fábricas que realicen emisiones contaminantes? Que es solo uno de los ejemplos posibles, el ejemplo más conocido y famoso, pero pueden darse varios otros ejemplos. Pero, ¿en qué distritos, en qué zonas se da más el que haya fábricas que generen emisiones contaminantes o externalidades negativas? ¿Se da eso en los distritos más pudientes de nuestro país, por ejemplo? ¿Se da eso en las zonas como Miraflores, San Isidro, San Borja, La Molina, ¿no? Los distritos más pudientes? No. Esta situación suele ocurrir más en los distritos más pobres, en los conos, por ejemplo. Hay alguien en el chat apunta en el norte de Lima, ¿no? Efectivamente. Entonces, es interesante esto, el problema de la justicia, porque estas situaciones muchas veces se dan ante agentes sociales que son los más vulnerables y no cuentan con mucho dinero a nivel privado como para entrar a negociar. Eso de $9,000, por ejemplo, ofrecer a una empresa, si se lo tomaron fácil en el ejemplo, quiero que por un momento se pongan en los zapatos reales de padres de familia y piensen en la posibilidad de ofrecer $9,000 a una empresa para que deje de contaminar, para que no se afecte la salud de tus hijos. ¿Qué tan viable es eso? ¿No? ¿Quién tiene $9,000 así para darlo porque sí? Porque le parece un acuerdo más eficiente, dada la eficiencia que tenemos que buscar en las instituciones jurídicas con el análisis económico de derecho. No, acá tenemos una injusticia seria. Sigo citando, Mishan. La tercera objeción, que ya se ha insinuado anteriormente, es la manifiesta falta de igualdad en tal solución. En ella se da por sentado que los perjuicios causados a otros en los casos de efectos de rebosamiento son accidentales y no deliberados. Pero no por eso es menos injusto que en tales casos las víctimas deban soportar por completo los perjuicios que se les causan o intentar limitarlos pagando una suma adecuada. Y lo que es peor, este método no da lugar a ningún incentivo para que los que son responsables de los efectos de rebosamiento los limiten. Todo lo contrario, puesto que el soborno que puede llegar a exigirse depende de la amplitud del daño o perjuicio causado, tan solo pueden salir ganando si lo aumentan subrepticiamente. Dense cuenta de la implicancia de esto último. O sea, si bajo el teorema de Coase, bajo acuerdo privado, la empresa privada puede llegar a un acuerdo con los habitantes privados en torno a la fábrica, en función de cuánto ellos estén dispuestos a pagar, por ejemplo, para que no se les ocasione un perjuicio,
bajo ese tipo de escenario, ¿qué incentivo tiene la empresa a causar menos daño? No tiene incentivos, porque mientras mayor sea el daño que cause, más los individuos van a estar dispuestos a pagar montos más altos con tal de no tener ese daño más grande. Por evitarte un daño chiquito, tú no pagas mucho. Por evitarte un daño grande, sí estarías dispuesto a pagar mucho. Entonces hay un mecanismo perverso aquí y a veces no se nota. Vamos a otra dificultad. Otra dificultad seria del teorema de Coase. El problema de la cuantificación. Dice al respecto el ya citado Eduardo Hernando Nieto en el artículo ¿Por qué no debemos elegir el análisis económico del derecho? Página 138. Dice, en sus orígenes el derecho podía decir que se movía sobre la base de los criterios de la distribución justa, buena, porque el derecho no tenía que ver con derechos individuales, abstracciones, sino con el reparto o distribución de cosas materiales entre personas, según criterios aritméticos o geométricos, como por ejemplo la partición de una herencia o el pago de tributos. Es decir, buscaba dar a cada uno su parte. La distribución más o menos entonces tenía su espacio aquí, pues nos movíamos, repito, en una esfera real y concreta, ya que la materia podía partirse y repartirse. Entonces, ojo con eso, hablamos aquí como de repartir una torta y la justicia en cómo repartir una torta. No es muy complejo ver la repartición más justa de una torta entre unos invitados en una fiesta, ¿ok? Pero en el análisis económico del derecho hablamos de asignaciones de derechos y eso es mucho más complejo. Sigo la cita, dice el autor. En el caso de bienes inmateriales, derechos, sin embargo, no cabría la partición, sino que el bien entero, el derecho, tendría que ir para una parte o para la otra. El análisis económico supuestamente pensaba que se hallaba bajo este supuesto del derecho clásico, pero evidentemente no era así, pues hablaban sobre casos relacionados a conflictos entre derechos, derecho a contaminar de la fábrica frente al derecho de la lavandería a no ser contaminado, por ejemplo, ¿no? La cuantificación entonces no era dable. Fin de cita. Entonces, para repartos justos, en gran parte se requiere la cuantificación, pero para llegar a estos acuerdos privados bajo el teorema de Coase, la cuantificación es muy compleja, porque estamos hablando de derechos y el asunto se vuelve extremadamente incierto y controvertido. Vamos a la quinta y última sección de esta conferencia, que la he llamado ¿Análisis económico del derecho o totalitarismo jurídico? Quiero comenzar aquí diciendo, para ir con esta última sección, que no se caiga, por favor, al escucharme en falacias de falso dilema o de blanco y negro. O sea, hay gente que apenas escucha una palabra mía, distorsiona las cosas y genera una falacia de hombre de paja. Por ejemplo, yo hablo de alguna regulación del mercado y ya sale al día siguiente videitos tildándome de marxista colectivista, que yo quiero controlar absolutamente toda la economía y que no haya ninguna libertad de los individuos y que estoy en contra de la libertad y no sé cuántos. Y yo nunca he hablado de eso. Yo simplemente hablo de una regulación, ¿no? Entonces tal vez se podría pensar algo similar para este caso jurídico. Se podría decir, Dante Urbina está absolutamente entonces en desacuerdo de que en un marco de cuestiones económicas los individuos privadamente puedan llegar a acuerdos libres que puedan ser beneficiosos para ambas partes en un contexto de derechos o conflicto jurídico. No, yo no estoy diciendo que nunca haya que aplicar este tipo de planteamientos que realiza el análisis económico del derecho. Pero lo que sí digo es que hay que ser consciente de sus límites, problemáticas, inconsistencias y deficiencias. Entonces, yo no planteo un totalitarismo jurídico en donde no deba haber acuerdos privados y solo instancias públicas como el Estado tengan que dictaminar todo totalitariamente. Yo no planteo eso. Pero al mismo tiempo no nos vayamos al extremo de pensar que entonces todo tiene que ser puro acuerdo privado. Por ejemplo, yo escucho a muchos liberales que andan hablando de Cuba y de Venezuela, en contra de Cuba, Venezuela y Argentina. Es como que son los únicos países del planeta que se conocen, ¿no? Entonces, y cualquier otro país se analiza en términos de, para que no nos convirtamos en Cuba, Venezuela o Argentina, tenemos que seguir el liberalismo absoluto. Entonces, es como que se genera una falacia blanco y negro, porque para que no seamos como el negro de Cuba, Venezuela, Argentina, entonces nosotros tenemos que aplicar un liberalismo total a nuestras economías. O sea, es como que para que no uses una camisa negra, la única opción que tienes es usar una blanca.
como si no hubiesen camisas grises, camisas rojas, verdes, camisas con diseños, con colores, con combinaciones de blanco y negro o de otros colores. Entonces, mi punto es abogar no por un totalitarismo jurídico, pero sí mostrar las dificultades con ciertos planteamientos del análisis económico del derecho. Y a este respecto, quiero hacer referencia a unas palabras del reputado teórico del análisis económico del derecho, Alfredo Bullard, en su artículo La parábola del mal samaritano, apuntes sobre la lesión del derecho de contratos, revista Temis, número 43, 2001, página de la 223 a la 224. Dice el autor: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Está haciendo como una referencia a la parábola del buen samaritano. Quienes estén familiarizados con la Biblia les va a sonar. Cito de nuevo. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, los cuales le despojaron de sus pertenencias, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Un sacerdote que bajaba por aquel camino lo vio y pasó de largo. Lo mismo hizo un levita, que al verlo también siguió su camino. Un samaritano que venía por el mismo camino se detuvo y se acercó a preguntarle qué había pasado. Ya. Hasta este punto, quienes conozcan el relato bíblico del buen samaritano estarán diciendo, bueno, Bullard está contando la historia del buen samaritano. Ya. A partir de lo que voy a leer a continuación de la cita de Bullard, la historia cambia y es diferente al relato bíblico. Tomen atención a la diferencia. Dice Bullard. A ver. Ahí está, ya, sigue esto en la cita. El herido contó lo ocurrido y el samaritano se ofreció a ayudarlo a cambio de que le pagara 100 denarios. El herido, temeroso de que nadie más pasara por el camino y que quienes pasaran se negaran a ayudarlo, aceptó. El samaritano lo subió a su asno, lo condujo hasta un mesón donde curó sus heridas, lo vistió y cuidó de él. Al día siguiente, una vez que el herido se había recuperado y había entrado en contacto con sus sirvientes, quienes le trajeron dinero y vestido, el samaritano le reclamó su recompensa. La víctima de los ladrones se negó a pagarle. Si bien reconocía que había hecho una promesa, dijo que la misma había sido obtenida aprovechándose de su estado de necesidad apremiante y que, por tanto, si se le demandaba ante los tribunales el pago del monto acordado por el rescate, iba a alegar lesión, pues de acuerdo al artículo 1447 del Código Civil peruano, ¿no?, él podía rescindir el acuerdo. Efectivamente, el samaritano demanda reclamando el rescate. El juez, sin embargo, acoge la defensa del rescatado y niega el pago de la compensación acordada. Al poco tiempo, el mismo samaritano pasa por el mismo camino y encuentra nuevamente a la misma persona que una vez más había sido asaltada por ladrones y dejado medio muerto en el camino. Se acerca al herido, quien le pide que le ayude y le ofrece pagarle los 100 denarios del rescate anterior más 100 denarios adicionales. El samaritano le contesta que no pensaba perder su tiempo. Él sabía que una vez que el herido se recuperara, volvería a alegar lesión y no podría cobrar nada. Así dejó al herido abandonado a su suerte. Fin de cita. Entonces, esto es alucinante. O sea, la parábola del buen samaritano, pero es un samaritano totalmente interesado, ¿no? Interesado en el dinero. Pero lo que va a plantear Bullard es que en realidad esta no es una buena situación. El hecho de que haya leyes que en este caso concreto estén protegiendo a la víctima de que el samaritano no se aproveche de su situación de necesidad para ayudarlo solo a cambio de 100 denarios. Se diría, no, acá hay una responsabilidad porque si se lo está viendo herido y pasar por delante es exponer personas al peligro, más bien este samaritano es el que podría ser culpable y hasta podría ponérsele una multa o alguna sanción. Y el samaritano mismo terminaría mal. Y lo que dice Bullard es que ese no es un orden eficiente porque a la larga lo que se va a generar es que esos samaritanos interesados no ayudarían a la gente. Y como otras personas no los van a ayudar, esa gente se quedaría sin ayudas. Y la historia termina con que este hombre, pues al parecer, se moriría, ¿no? Porque ya el samaritano interesado, el mal samaritano, no lo ayudaría, porque ya no confía en él, dado que hay leyes que protegen a las personas de que otros se aprovechen de su situación de necesidad. Entonces, una situación interesante y muy pintoresca también y reveladora la que plantea Bullard, reveladora sobre el tipo de lógica del análisis económico del derecho. En el mismo artículo dice Bullard,
trata en consecuencia de discernir hasta dónde el mal samaritano puede ser realmente considerado malo y hasta dónde considerar que confiar solo en buenos samaritanos puede resultar iluso. Entonces eso, ¿no? Es como que Bulliard dice, bueno, si no eliminamos, como para este caso específico, es un poco el mensaje, ¿no? Estas leyes como que protegen a esta persona que fue herido, lo que vamos a hacer es tener un sistema donde simplemente vamos a tener que confiar en que haya gente caritativa que por libre voluntad ayude sin interés a alguien que se encuentre tirado en el camino. Y pasa a decir que eso es ingenuo. Pero desde ya señalo, ya como respuesta, que allí está la falacia blanco y negro, una falacia falso dilema, porque solo te ofrece dos opciones. O sea, o tenemos que habilitar, conforme al análisis económico del derecho, un orden jurídico de plena vía libre a los malos samaritanos, aprovechadores, opción 1, o opción 2, tenemos que ser unos ingenuos que solo pueden confiar en un puñado de escasos e improbables buenos samaritanos que ayuden con este tipo de situaciones. Y como es muy ingenuo confiar en la opción 2, entonces el mensaje de Bulliard es quedémonos con la opción 1 y permitamos un orden jurídico que dé plena vía libre a estos malos samaritanos. Es una falacia de falso dilema porque existen otras opciones aparte de solo esas dos. Por ejemplo, una opción tercera que podría pensarse, además de otras, es que existan fondos del Estado específicamente diseñados para atender ese tipo de situaciones, en particular situaciones asociadas a salud de todas las personas y de forma preferencial para menores de edad, por ejemplo. Entonces ahí tendrías un sistema de fondos públicos que tendrían que aplicarse para este tipo de casos. Y ya no estaríamos dependiendo ingenuamente de esperar solo a un puñado de buenos samaritanos que de forma improbable pasen por ese camino. Pero tampoco tendríamos que estar dejando todo, la vía libre jurídica, a los malos samaritanos que podrían aprovecharse de estas situaciones de necesidad de la gente. Entonces, quiero cerrar con la siguiente cita de Alessandro Caviglia Marconi, doctor en filosofía por la Universidad Católica del Perú, en su artículo, ¿por qué no debemos elegir el análisis económico del derecho y tampoco el pensamiento reaccionario? Publicado en Foro Jurídico número 4, 2005, página 202. Cito. Ciertamente no debemos elegir el análisis económico del derecho por la reducción que éste opera en relación a los aspectos pertinentes a la justicia. Pero con este rechazo, Hernando, se refiere al autor que citaba antes. ¿Se acuerdan que a lo largo de la ponencia he citado a un autor? Ahorita les doy el nombre nuevo. Eduardo Hernando Nieto. ¿Ya? Entonces, este artículo último de Alessandro Caviglia critica el análisis económico de derecho, pero también tiene discrepancias con los planteamientos de un autor que cité antes, ¿no? Vuelvo a la cita. Pero con este rechazo, Hernando descalifica la democracia en su conjunto, puesto que en el imaginario que propone solo dos personajes son posibles, el filósofo y el sofista, que asocia al defensor del análisis económico del derecho. ¿Son en realidad estas las alternativas? ¿Estamos condenados a un sistema político unitario positivista y conservador? ¿O a uno liberal basado en la utilidad económica y en la ganancia del gran capital? Me parece que no. Nuestro rechazo a la doctrina de Posner, que es un teórico del análisis económico del derecho, que cité al comienzo, nuestro rechazo a la doctrina de Posner no necesariamente nos conduce al proyecto reaccionario de recuperación de la virtud sin libertad, opción que ciertamente dejaría escapar tanto la virtud como la libertad. Entonces ese también es mi punto, aunque no comparto todos los puntos de vista de este autor que acabo de citar. Cuando yo cito a un autor, normalmente cuando lo cito con aprobación es para el punto pertinente que cito, no para absolutamente todo lo que haya dicho en su vida, ¿no? Pero con este punto específico, al menos con las palabras, coincido. Yo busco desde un enfoque aristotélico tomista, que es mi enfoque filosófico de fondo, o quienes conozcan mi trabajo lo sabrán, y eso aplica también al análisis jurídico. Que la ley sirva también, y las estructuras jurídicas sirvan, hacia impulsar a los hombres a la virtud. Esto no es la ingenuidad de pensar que toda la gente es virtuosa, o pensar que simplemente poniendo dispositivos legales la gente se vuelve virtuosa. No. Pero sí entender, como apuntaba Santo Tomás, que es propio de la ley también el dirigir a los hombres hacia la virtud. Ahora bien, yo no planteo hacer esto por medio de un totalitarismo, por medio de negar las libertades, pero tampoco creo en el liberalismo, sino que debe haber en general libertad,
pero estableciendo ciertas restricciones y regulaciones. Me parece un planteamiento razonable y que bajo ese marco también hay que entender las limitaciones del análisis económico del derecho. Muchas gracias, quedo atento a sus preguntas. Ajá. Disculpe, se ha puesto todo junto. Bueno, muchas gracias por la ponencia. Vamos ahora mismo a leer los comentarios que están en las preguntas que están acá escritas. Acá hay una. ¿Qué opinión le merece los estudios que estudian en síntesis la sociología y la economía? ¿Qué libros recomienda al respecto? De parte de Ángel. Perfecto. Me parecen muy buenas las combinaciones entre sociología y economía. Me encanta la sociología económica, por ejemplo. Mi libro, La economía irracional, gran parte del análisis puede abocarse dentro de lo que se llamaría sociología económica, ¿no? Entonces, si pudiera recomendar una fuente mía, sería mi libro La economía irracional. Es un desarrollo amplio de sociología económica aplicada, ¿no? Mi otro libro, Economía para herejes, no es tanto un análisis de sociología económica de forma tan extensa como la economía irracional. Dicho eso, o sea, fuera de referencias a algún libro mío, yo recomendaría mucho el libro Las estructuras sociales de la economía, de Pierre Bourdieu. ¿Ok? Es un libro muy interesante. Bourdieu es un sociólogo francés que, pues la verdad que ha influido bastante en mi pensamiento. Tengo mis puntos de acuerdo, también mi punto de discrepancia con Bourdieu, ¿no? Pero en términos de analizar la economía, de entender las estructuras sociales, las relaciones de poder, la conformación del hábitus, que es la noción central de la sociología de Bourdieu, y que yo utilizo bastante esa noción sociológica en el capítulo 2 de la economía irracional, y cito bastante a Bourdieu. Eso para mí es una fuente de referencia muy importante. Recomiendo mucho a quien quiera hacer un análisis sociológico en la economía, el libro Las estructuras sociales de la economía de Pierre Bourdieu. Bien, muchas gracias por la respuesta. Hay otra persona más. Le vamos a habilitar el micrófono para que pueda preguntar. Son 2 preguntas. Isaac, sí, ya puedes hablar. Buenas noches, ¿se me escucha bien? Sí. Bien. Buenas noches, Dante, ¿qué tal? Soy Isaac Vázquez, al igual que Dante Olivera, soy estudiante de San Marcos. Yo tenía 2 cuestiones. Una es que, a ver, si bien es cierto, la teoría de las teorías disuasorias, ¿no? De la análisis económico del derecho, tiene bastantes impugnaciones, ¿no? Y tiene las impugnaciones como usted habla sobre el mecanicismo, que el hombre no es un homo economicus. También podemos hablar sobre las impugnaciones de las teorías expresivistas, ¿no? Que la pena es una expresión o quiere comunicar algo. O de repente unas impugnaciones sociológicas como Feijó, ¿no? Pero yo quería detenerme en algo interesante sobre Beck. Sí, es cierto, yo escucho a varios economistas, ¿no? Como incluso Javier Milei habla de Gary Becker como si fuera lo máximo, ¿no? Que Rudolf Giuliani en Nueva York aplicó las teorías de Gary Becker, que a mientras más pena, menos rentabilidad le sale al ladrón o al delincuente a hacer, bueno, sus delitos. Yo quería detenerme en algo de Gary Becker, que es que realmente él no plantea aumento de penas, o no el aumento, mejor dicho, indiscriminado de las penas, sino que él propugna por pocas penas de prisión, pero eso sí, hacer bastantes multas, o sea, reemplazar las penas, o como decimos los abogados, inocuización, ¿no? En la cárcel, pero reemplazarlas por multas para que esto disminuya la utilidad del delincuente, ¿no? Y esto lo secunda Posner, que él también dice, ¿no? Que subir las penas de inocuación no disminuye drásticamente la utilidad. ¿Cómo es un buen planteamiento, es un mal planteamiento en este caso de la pena de Becker? Yo diría que en primer lugar es un planteamiento revelador, o sea, sumamente revelador de la lógica del análisis económico del derecho. Porque como les decía, para Becker, la decisión de robar o cometer un acto delictivo es un acto racional,
en el sentido de un análisis costo-beneficio individualista, ¿no? Entonces, claro, uno puede aumentar las penas, por ejemplo, aumentar los años de cárcel en que uno podría estar de ser atrapado. Y se puede plantear ese tipo de escenario. O, como tú dices, otra alternativa sería pensar en multas. Entonces, que si te atrapan, lo que hacen no es aumentarte penas de cárcel, sino meterte multas, pero aumentar multas, por ejemplo. Ya. El punto es que se asume que el individuo que va a delinquir tiene una lógica de, bueno, si yo cometo este acto delictivo, voy a obtener tanto dinero. Pero la probabilidad de que me atrapen es tanto. Y si me atrapan, la multa que voy a tener es tanto. Y luego el individuo haría un análisis racional de utilidad esperada, en donde compararía el beneficio que obtendría del acto delictivo, el de beneficio monetario, versus la multa. Pero la multa no comparada directa con el beneficio, sino sujeto al cálculo de probabilidad de que lo atrapen. Ojo, porque acá hay un elemento probabilístico. Hay el elemento de llevar con éxito el acto delictivo, y eso tiene una cierta probabilidad. Si uno intenta robar una casa, no es 100% seguro que la logre robar. Puede ser que se encienda una alarma o pase algo, ¿no? O hay un perro o baje alguien en pijama pero con un bate y te rompa la cabeza con un bate, qué sé yo. ¿Ok? Entonces, un hurto puede tener la probabilidad de salir mal. Pero al mismo tiempo, si tú logras hacerlo bien, que te atrapen no es seguro. Hay una cierta probabilidad de que te atrapen y una cierta probabilidad de que no te atrapen. Entonces, lo que se estaría pensando es que los individuos que delinquen hacen un análisis costo-beneficio y hacen un buen análisis de las probabilidades de cometer bien los actos delictivos versus ser atrapados y procesan correctamente esa información. Todos esos supuestos son sumamente cuestionados, por no decir que están refutados, por las evidencias, estudios y resultados de la economía conductual. O sea, se ha hallado sistemáticamente que los individuos no tenemos ese tipo de racionalidad procesadora de toda esa información. Es cierto que en general el aumento de multas o penas puede disuadir un tanto el crimen, pero que lo vaya a hacer a un nivel relevante es discutible. Aunque también hay que decir que depende del tipo de crimen y tipo de criminal. Yo diría que este aumento de multas puede funcionar mucho mejor para ciertos tipos de crímenes o ciertos tipos de criminales. Pero los crímenes más serios que ocurren en nuestras sociedades, como el robo o el asesinato, violaciones, no parecen estar muy sujetos a ser atenuados por estas consideraciones o mejores alternativas, como quieren presentar autores como Becker y Posner. No sé si hay otra cuestión. Bien, Sí, Dante, allá. creo que sí, justo ahí leí el paso. Bien, muchas gracias Dante por la respuesta. Bueno, sí, también, ¿no? Bueno, el profesor Urquizo nos comentó de que realmente nosotros no podemos obedecer lo que no conocemos, ¿no? O sea, un delincuente no puede ser un cálculo racional si es que no conoce todo el ordenamiento jurídico también, ¿no? Un delincuente también no se considera una persona también que es muy letrada, de repente un ladrón no puede conocer todo el ordenamiento jurídico y por ahí no puede obedecerlo. Por ahí también va una respuesta, pero una segunda Interesante, pregunta. qué interesante anotación, es un buen punto, porque hay información relevante que, claro, no está en el marco mental de la persona, ¿no? Buen punto. Continúa. Sí, una segunda pregunta es con respecto al matrimonio, ¿no? Un análisis económico, pero del matrimonio, que es, yo quiero plantear, ¿no? De la mora de Hazard, que es como, a ver, en un matrimonio es un contrato bipartito, ¿no? Yo entiendo que es una persona casada, ha hecho un contrato con su esposa, un contrato Sí. matrimonial, un acto jurídico, ¿no? Y bueno, y unos economistas, plantean que el Estado realmente no se debe meter ahí porque hace que el vínculo se empeore, basándose en la mora de Hazard, ¿no? Que es que hay dos restricciones en la participación. Por ejemplo, tú tienes restringido a no estar con otra persona que no sea tu pareja, ¿no? A no mantener una relación fuera del matrimonio. Y otra cosa es la restricción de compatibilidad de incentivos, que cuando más costoso es romper el contrato, el comportamiento de los agentes, es decir, tú y tu esposa, dentro del contrato empeora. Y por eso dice que cuando te casas, la relación empeora. Porque antes de que te esforzabas, bueno, antes del matrimonio, tú te esforzabas por contratar a tu novia, ¿no? Iban de paseo, todo. Pero ahora que hay dos restricciones dentro del contrato,
hace que ese vínculo empeore porque es más difícil romperlo. Además, si tú lo rompes y estás bajo una sociedad de gananciales, pierdes incluso tus bienes, ¿no? La mitad de tus bienes con tu esposa. Entonces dice que bajo la mora de Hazard o el costo moral, este contrato no debería estar el Estado, por ejemplo, imponiendo su voluntad arbitraria ahí. ¿Qué opinión te merece esto? En primera instancia, si los individuos se casan, ¿no? Bajo las condiciones contractuales de un estado en el que están, pues en teoría deberían conocer esas condiciones contractuales y no es que el Estado les esté imponiendo en el sentido de que, por ejemplo, el Estado me obligó a casarme con mi esposa de forma legal, ¿no? O sea, de todas maneras es una decisión que estoy tomando. Ahora uno podrá decir, sí, pero tú no tienes toda la información sobre toda la decisión porque no sabes todos los detalles jurídicos de, de lo implicado en un matrimonio. Bueno, pero con esa lógica también podría decirse que no soy libre al comprar un celular, porque tampoco me sé todos los detalles tecnológicos al comprar un celular. De hecho, yo no soy muy bueno con las cuestiones tecnológicas de ese tipo. Entonces, en gran parte de transacciones de mercado actuamos con información limitada y con condicionantes que nos vienen dados y aún así compramos o vendemos y no se dice que los actos dejan de ser libres por eso o que se nos están imponiendo, ¿no? Lo que pasa es que pareciera que cuando se trata del ámbito amoroso o familiar o las elecciones de pareja, ahí como que todo se vuelve muy sensible. Y sí, ciertamente es un aspecto sensible. Dicho eso, yo iría más por un análisis sociológico sobre este asunto. O sea, pensar que porque se hace más difícil romper el vínculo a manos del Estado, por lo tanto, eso lo que termina generando es el efecto adverso de que el matrimonio sea más pesado y por lo tanto eventualmente se rompe el vínculo. Como decía una famosa frase, ¿no? La principal causa de divorcio es el matrimonio, ¿no? Es una ironía, ¿no? La principal causa de divorcio es el matrimonio. Entonces, un poco la lógica sería, como el Estado está imponiendo estas condiciones de que tiene que ser la persona fiel a una sola persona por toda la vida y que tienen que compartir sus bienes y todo eso, eso lo hace pesado, eso lo hace estresante, es una imposición y eso hace que el matrimonio se viva menos libremente, menos bonito, ya no es tan bonito como ser novios y por tanto el Estado está al generar estas imposiciones está llevando a que el matrimonio sea más pesado y eso eventualmente desembocaría en más divorcios. Pero, o sea, nuestros estados modernos tienen varios mecanismos para deshacer el vínculo contractual del matrimonio. O sea, en nuestra sociedad divorciarse, no digo que sea fácil a nivel jurídico, pero tampoco es que sea extremadamente difícil o imposible. El solo hecho de divorciarse, ¿no? Ya dentro de un divorcio que puede haber otras complicaciones legales, puede suceder, pero el mero hecho de divorciarse, por ejemplo, si por incompatibilidad de caracteres como se dice en la terminología jurídica, deciden las dos partes divorciarse, no es muy complejo. Entonces, no se ve como que sea algo tan difícil de romper. Y de hecho, hay sociedades, aparte de la peruana, sobre todo en el llamado primer mundo, en donde es mucho más fácil divorciarse y puede haber divorcios express. Pero si nosotros hablamos de lo que puede ser un vínculo fuerte, mucho más fuerte que el vínculo de Estado, es el vínculo que a lo largo de la historia, acá hago un análisis histórico-sociológico, ha puesto la Iglesia. O sea, en nuestros estados modernos existe el divorcio. En todos los estados modernos existe el divorcio. Por ejemplo, en el marco católico no existe el divorcio. Puede haber una nulidad matrimonial declarada, que es otro asunto y no me voy a explayar sobre esos detalles de derecho canónico, pero propiamente en el catolicismo, por ejemplo, no existe divorcio. Y si vamos a hacer un análisis sociológico histórico, en la sociedad occidental, durante la mayor parte de nuestra historia en la era cristiana, pues el principal molde cultural ha sido la fe cristiana, específicamente en la forma católica, sobre todo durante la mayor parte de la historia. Y tiene un concepto de unidad extremadamente fuerte y una noción de indisolubilidad del matrimonio extremadamente fuerte. Y la gente no se divorciaba. No se divorciaba por eso. Y más bien tradicionalmente se ha venido viendo al sacramento, ¿no? Como algo positivo.
Ahora bien, es cierto que un matrimonio no es igual que un noviazgo. Eso es claro. Pero eso puede tener más que ver con la condición humana que tener que ver con tal cosa de la religión católica o tal cosa del Estado que establece ciertas condiciones para el matrimonio. Entonces, lo que yo diría es que el hecho de que el Estado pueda establecer estos puntos, no veo que llegue a ser como una especie de explicación realmente o factor fundamental detrás de que el matrimonio se pueda percibir como más pesado o cosas por el estilo. Más bien me parece que a nivel social, la pérdida de sentido del valor religioso del matrimonio, la pérdida de sentido de la idea de sacrificio, de abnegación como valores, el crecimiento del individualismo y la proliferación de muchos elementos en contra de la vida familiar son lo que explican más que sea pesado llevar un matrimonio y que ese peso se perciba más. Y si se piensa que este es meramente un análisis religioso, les refiero, por ejemplo, el libro de Gilles Lipovetsky. Déjenme darles el título. Sí, ahí está. El crepúsculo del deber. La ética indolora de los nuevos tiempos democráticos. Gilles Lipovetsky no es ningún apologista de la religión. De hecho, en gran parte de sus análisis se hace hasta un poquito crudo, por no decir análisis a veces hasta casi cínicos, de la situación de nuestra sociedad. Pero es un sociólogo que hace diagnósticos muy inteligentes de muchas cosas y dice que nuestra sociedad es una sociedad del ocaso del deber. Entonces, en sociedades anteriores donde había más compromiso con el deber, los matrimonios duraban más aún cuando se vinculaba ese deber incluso a una fidelidad no solo para con la esposa, sino para con Dios. Pero en nuestras sociedades actuales creo que es el crepúsculo del deber lo que explica más esta dificultad. Perfecto, dice. ¿Qué es la economía conductual? Me pregunta. Es la primera vez que lo escucho. Siento que sé hacia dónde va. Por otro lado, ¿tendrá algún autor que me podría recomendar? Soy estudiante de psicología de la San Marcos. Ah, genial. Sería muy bueno que profundices en economía conductual. Yo tengo algunos videos hablando más de economía conductual. Acá lo he hecho de forma muy breve y claro, en gran parte presuponiendo que se conoce sobre esto. Pero tú puedes poner en YouTube simplemente Dante Urbina, economía conductual y te van a salir ponencias mías sobre ello. Pero recomiendo como referencia bastante el libro Predictably Irrational de Dan Ariely, ¿ya? También el libro Pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía de 2002, lo recomiendo mucho. Y desde ya te digo a ti que eres estudiante de sociología que Daniel Kahneman fue Premio Nobel de Economía en 2002, pero él de profesión no era economista, psicólogo. Un psicólogo que gana el Premio Nobel de Economía. Entonces, esas son las dos principales obras de referencia que te daría sobre la economía conductual. Perfecto. Sí, Alejandro, te escucho. Ahí pueden encender tu audio o no sé si se va a escribir en el chat. Voy a Yo, activar todo, porque sí, creo que desea participar así. Segundo. Ok, sí, muchas gracias. Primero que nada, agradecerle, señor Landorbina, por la ponencia muy buena, muy interesante, reveladora sobre varios aspectos. Yo soy estudiante de economía y quería hacer la pregunta sobre, por ejemplo, lo que mencionaba, ¿no? Que parece que la mayor parte, digamos, para oponerse al análisis económico del derecho sería básicamente, ¿no? Que en la economía, como usted el análisis costo-beneficio, está basada en supuestos muy fuertes, ¿no? De racionalidad, digamos, quizás muy generosos, ¿no? Para el común denominador, por lo que, y sobre todo sobre lo que está ahora más como la economía conductual, que es lo que está más, digamos, en la vanguardia del campo. ¿Cómo cree que podría esto quizás cambiar? Porque, digamos, también la economía, su definición ha cambiado un poco, ¿no? Digamos, cuando antes era el estudio de cómo se distribuyen los recursos escasos entre claro, el hombre económico, ¿no? Seres que son egoístas y racionales, ¿no? Que se han ido quitando esas palabras, ¿no? Pero ya no son realmente racionales ni egoístas, sino que hay diferentes factores que van en parte de la psicología. ¿Cómo podríamos entonces tener un mejor, digamos, análisis del derecho en base a esto, ¿no? Tomando en cuenta que, digamos, existe irracionalidad, pero es un poco predecible también, como dice, por ciertos aspectos. Sí, exacto. Lo que habría que hacer sería comenzar a comprender los patrones que permiten predecir
digamos, los alejamientos que en la práctica pueden tener los individuos respecto a los estándares de racionalidad neoclásicos. Y comenzar a pensar en otras formas de entender la racionalidad y no solo el esquema Homo economicus maximizador, individualista, optimizador, propio de la economía neoclásica, ¿no? Bueno, de nuevo, no se me ocurre otra opción que hacer referencia a un libro mío y quiero que se entienda un poco por qué sucede esto. O sea, ustedes me hacen preguntas, quien tiene que responder soy yo, o sea, no otra persona, quien tiene que responder soy yo. Y cuando yo escribo libros, trato de condensar ahí lo mejor de lo que yo en principio puedo ofrecer, dado un objetivo específico, ¿no? Porque cada libro, claro, tiene un contexto específico y un objetivo específico, eso sí. Pero esto significa que, como yo puedo hacer respuestas muy breves, muchas veces voy a tener que remitirlos a propias fuentes donde yo he escrito, donde yo he tratado de compendiar lo principal de lo que yo veo sobre estos temas. Y en este caso remitiría a mi libro Economía para herejes. ¿Por qué? Porque un poco lo que me estás diciendo es que la dificultad con esto del análisis económico del derecho, en gran parte, y has diagnosticado correctamente, se da por dificultades dentro del enfoque neoclásico y el tipo de racionalidad que asume el enfoque neoclásico. ¿Cómo superar esto? ¿Cómo cambiar la visión de la economía para superar esto? Teniendo una perspectiva más amplia de la economía. Y precisamente eso es lo que propugno en el libro Economía para herejes. Critico los distintos planteamientos de la economía neoclásica, que sería la economía ortodoxa, y planteo unas herejías económicas como paradigmas alternativos, pero no son paradigmas que me estoy inventando. Cuando yo recomiendo libros míos, por si acaso, en cierto modo no estoy recomendando meramente algo que yo he escrito. Cuando yo recomiendo libros míos, estoy recomendando a muchos autores a la vez, porque yo trato de citar o resumir allí los planteamientos de los principales autores en los que me he nutrido, ¿no? Por lo tanto, cuando yo les digo, por ejemplo, que revisen el libro Economía para herejes, a lo que me refiero también es que revisen todos los autores que cito, a Dan Ariely, a Amartya Sen, Ernst Schumacher, J. Mishan, Kahneman y Tversky, etc. Entonces, en ese libro lo que tú vas a poder encontrar es no solo la crítica a la teoría económica estándar, sino también planteamientos de enfoques alternativos como la economía institucionalista, el post-keynesianismo, la escuela regulacionista, la economía conductual, la economía experimental, la neuroeconomía, la economía schumpeteriana, etcétera, etcétera, etcétera. Múltiples paradigmas, más de 10 enfoques alternativos. En todo caso, si alguien quiere un resumen, también en internet tengo una conferencia titulada Economía heterodoxa, no uno, sino 10 enfoques. Repito el título para quien le interese, Economía heterodoxa, no uno, sino 10 enfoques. Y en esa conferencia hago un resumen de 10 enfoques alternativos de teoría económica con sus principales representantes. Entonces yo recomendaría revisar esos paradigmas, esas fuentes para tener una visión mental más amplia y con esa visión más amplia de la economía abordar la cuestión del derecho. Y eso permitirá superar varias de las críticas que aquí he apuntado respecto del análisis económico del derecho. Bien, muchas gracias por las respuestas. ¿Alguien más desea preguntar antes de pasar ya a los comentarios finales? Me parece que no. Bien. Ya está. Primeramente, me gustaría agradecerle a usted, señor Dante, por haber expuesto y en cierto sentido también haber descartado muchos tópicos que siempre son repetidos hasta el cansancio en cualquier clase promedio, digamos, de análisis económico del derecho. Yo como estudiante de Derecho de la San Marcos también, comparto por completo, en especial su último comentario en cuanto a lo que sería, bueno, primeramente tengo una visión también aristotélico-tomista de la legalidad, y en ese sentido, yo digo, incluso este tema de el carácter pedagógico de la ley no es solamente rastreable en la escolástica tradicional, sino incluso en los griegos. Por ejemplo, Werner Jaeger, en su libro La alabanza a la ley, llega a hablar acerca de cómo los griegos, desde Sócrates, incluso antes, tenían como carácter principal de la ley no el hecho de que se impusiera a la población, porque esa es la visión también moderna del Estado moderno, una imposición, sino
el hecho pues de que se fomente la virtud y se fomente justamente ese carácter pedagógico de la ley, enseñando a la población qué es lo que respecta en cuestiones incluso internas de moral o de ética social, ¿no? Y en ese sentido, la modernidad legal incluso lamentablemente ha dejado atrás este asunto. Grandes pensadores de la jurídica actual, bueno, no actual específicamente, pero de la tradición moderna como Fichte, por ejemplo, en sus discusiones siempre recalcaba el hecho de que la moral no se entronca con el derecho, pero ciertamente, y digo esto porque es un broche de oro a todo este curso de análisis económico del derecho, ya que implica el dar un paso más allá y hablar también de los fundamentos del derecho y de incluso, ciertamente, filosofía y derecho. Estamos yendo un paso más allá. Bueno, y ya cerrando, me parece que no estoy seguro si Dante Olivera también deseaba hacer otro último comentario, pero si no es así, ya estaríamos entonces terminando con esta grata ponencia. Nuevamente reitero las gracias de estar aquí y bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias. Sí, sí, Fabián, justo estoy desde otro usuario en esta ocasión, pero escuché atentamente toda la ponencia del señor Dante, ¿no? En esta ocasión, del amigo Dante. Y bueno, eh, para mí es muy gustoso que una persona de tal calibre intelectual venga aquí a un curso modesto, que apenas, de una página que apenas está iniciando, a dictar un cierre de este curso de análisis económico del derecho, ¿no? Como lo comenté internamente, a mi juicio Dante está yendo contra la corriente, contra casi 300 años de teoría económica, pero a fin de cuentas es su posición, está bien, y no solamente va contra la corriente sin fundamentos, sino que muchas veces, si no todas, presenta sus fundamentos propios y motivos para ir contra la corriente, ¿no? De hecho, un profesor que tengo, a manera de anécdota, en San Marcos, en el curso de análisis económico del derecho en el que estoy, me decía explícitamente, ¿no? El día en que una persona o que se comience a retumbar los cimientos, los fundamentos de 300 años de ciencia económica, ese día podría cambiar también el fundamento del análisis económico del derecho. Y yo creo que a mi juicio estamos por ese camino, ¿no? Reinventando un poco los tópicos o los fundamentos económicos que considerábamos inamovibles. Dicho sea de paso, yo también, ¿no? Hay aún tópicos o fundamentos económicos que los pienso, repienso y digo si serán correctos o no, más allá de lo que me han enseñado. Entonces creo que si bien este curso apuntaba a estudiantes y también a personas interesadas, con una mirada un poco ortodoxa, siempre es bueno tener este tipo de enfoques. Y mejor aún si vienen de personas pulcras, intelectuales y que presentan fundamentos, citas y tienen gran alcance como es Dante Urbina con todo lo que él representa, ¿no? Yo quisiera cerrar con estas palabras y agradecer a cada uno de ustedes que ha estado presente en esta ocasión e invitarlos a que puedan también unirse a la plataforma de SECA, donde está todo el material de análisis económico del derecho y poder contrastarlo, ¿no? Con lo que ha mencionado Dante Urbina el día de hoy. No sé, Dante, si tuvieses algunas palabras finales también para cerrar este curso. Bueno, yo me siento muy agradecido con ustedes por la invitación y con el hecho también de poder cerrar este curso, este conjunto de ponencias sobre análisis económico del derecho y con una visión crítica, ¿no? Agradezco mucho el aprecio, agradezco mucho las palabras. Efectivamente, no es algo que se pueda tapar. En general voy en contracorriente en muchos aspectos, e ir contracorriente permite sentir la fuerza de la corriente. Es como que un hombre no sabe la fuerza que tiene un río hasta que comienza a ir en dirección contraria. Y no lo digo solo en el sentido de la teoría económica, ¿no? Sino en muchos otros aspectos, como un mensaje general dejarles, ¿no? Nosotros podemos ir fácil en la vida siguiendo la corriente, ¿no? Así como el camarón que se duerme, ¿no? Que se lo lleva la corriente. Y eventualmente eso no va a terminar bien, porque si comenzamos a examinar nuestro mundo tiene una dinámica, tiene una dirección, y creo poder decir con sinceridad y con fundamento que en general no va en una buena dirección. Entonces la corriente no se mueve en una buena dirección.
en el sentido político, jurídico, económico, tanto a nivel práctico como a nivel teórico, a nivel peruano como a nivel global. Creo que se da esta circunstancia. Y por lo tanto, el procurar comprometernos con la verdad, con la justicia, con la integridad va a implicar ir contracorriente. Y es difícil, pero ¿quién dice que va a ser fácil? Y además lo que se requiere en nuestro mundo es de personas que estén dispuestas a hacer lo que es difícil. Tenemos un montón de gente, la generalidad de las personas que se dejan llevar por la corriente a nivel teórico y a nivel práctico en muchas cosas, cada uno como en su canoa ahí llevando por la corriente hasta que al final hay una catarata, ¿no? Con una debacle social, moral, etcétera. Pero se trata de, como digo, si estamos comprometidos con algo más grande, tener la fuerza de ir en contra. Individualmente no vamos a tener la fuerza de ir en contra. Necesitamos generar grupos, conexiones, ayudas, asociaciones, y por eso es importante espacios como este. Y buscar la fuerza más grande que podamos para saber ir contracorriente. Entonces, yo quiero dejarles con ese mensaje y agradecerles mucho. Excelente, Dante. Muchas gracias a ti también por todo lo que estás haciendo por nosotros y en general por el mundo, ¿no? Siento que ese es un estupendo mensaje para el cierre de este curso. Sin nada más que decir, nos despediríamos y un saludo a todas las personas que han llegado con nosotros hasta aquí, en Facebook, en la plataforma y también en este medio como Zoom. Buenas noches, hasta la próxima. Buenas noches.